Bueno, entonces ahora sí les damos la bienvenida a todos los participantes que se encuentran ya en el salón de la conferencia Cómo aprovechar la economía transformativa para incrementar la productividad en su empresa. Hoy nos acompaña Gustavo Ordóñez. Gustavo es ingeniero industrial, eh, es un gran conocedor de todo el tema que tiene que ver con el tema de productividad. Un momentico, Gustavo, que no estoy viendo acá la pantalla. Entonces, bueno, ingeniero industrial, diploma de mercadeo estratégico, cuenta con una maestría en innovación y en emprendimiento, es experto en transformación de negocios y cultura para el logro de los resultados distintivos de las compañías. Ha asesorado a más de 40 de las más destacadas empresas del país, entrenador de directivos y equipos en las áreas de estrategia transformativa, liderazgo, innovación, emprendimiento, empresarismo, gestión de alto impacto, transformación de cultura, proyectos de alto impacto, gerencia de la felicidad, entre otros. Precisamente por ser tan conocedor del tema, os invitamos a Gustavo para que nos acompañara con la conferencia Cómo aprovechar la economía transformativa para incrementar la productividad en su empresa. Antes de darle paso a Gustavo con la presentación, siempre queremos darle las gracias a nuestros aliados que hacen posible estas conferencias, Mi Planilla, Banco de Occidente, Comeva, Arus, Envía, Protección y Aportes en Línea. Bueno, Gustavo, sin más preámbulos, entonces ahora sí ya te voy a poner como presentador para que por favor activemos la presentación. Entonces ya estás como presentador. Adelante, Gustavo, dale clic en mostrar mi pantalla. En presentar mi pantalla, por favor. Tienes que aceptar. No estamos viendo tu pantalla todavía, tienes que aceptar. Ya le di. Ya, ahora sí ya la estamos viendo, por favor la ponemos en pantalla completa. Perfecto, Gustavo. Perfecto, ahí estamos. Sí. Claro que sí, bienvenido, Gustavo. Listo, María Mercedes, muchas gracias y bienvenidos a todos también. Gracias por tu presentación, como siempre es un gusto y me gusta bastante estar con el equipo de Unipymes, Latinpyme y todas las personas que están asistiendo acá. La charla que vamos a dar y a compartir el día de hoy, como María Mercedes lo citó, se llama La economía transformativa para incrementar la productividad de su empresa. Pensemos en lo siguiente, pensemos en un tema que nos está llamando mucho la atención desde hace unos 3, 4 años, que es aquel tema de la cuarta revolución. Hago un pequeño paréntesis, si estás ahí, María Mercedes, las preguntas las hacemos al final, ¿cierto? Dejamos unos 10 minutos para preguntas al final. Sí, señor. Listo. Vale, listo, Laura. Muchas gracias. Entonces, sigamos. Les decía, el tema de la cuarta revolución es un tema que está a la orden del día. Y algo vamos a hablar de eso porque todo este tema de la economía transformativa se relaciona con la cuarta revolución, tema que seguramente cada uno de ustedes en sus organizaciones y en su vida lo está escuchando frecuentemente. ¿Cuáles son nuestros objetivos de la charla del día de hoy? Este es un tema que puede ser muy extenso y digamos que en algún momento, debidamente coordinado con el equipo de Latinpyme, Unipyme, y si a ustedes les interesa, podemos volver a hacer una siguiente sesión. ¿Qué buscamos el día de hoy? Contar con elementos clave para tomar decisiones en cuanto a la productividad de la empresa, porque valga decir que una de las dificultades grandes que está teniendo el mundo empresarial colombiano, y nos lo están diciendo desde distintos escenarios, como vamos a hablar ahora, es que tenemos una crisis importante de productividad. Unida a la crisis de productividad tenemos otra crisis importante, que es una crisis de liderazgo en nuestra economía. De manera que más que verlas como un aspecto negativo, nuestro enfoque es aprovechar eso que vemos como crisis para volverlo una oportunidad y trabajar en conjunto con el mundo empresarial en el país. El segundo elemento es rápidamente hablar de cuáles son las tendencias en el mundo empresarial actual en el marco de la cuarta revolución y cómo eso impacta los modelos productivos de nuestras organizaciones. Y tercero, muy rápidamente mencionarles, dejar unas semillas, por decirlo así, de modelos y herramientas clave para la mejora de la productividad a la luz de un modelo y una tendencia súper clave que la vamos a llamar la quinta revolución. Me adelanto a eso, la quinta revolución para nosotros es la revolución del propósito y la transformación, y ya vamos a ver que más allá de ser unas palabras
chéveres o bonitas, tiene que ver muchísimo con una práctica que se está extendiendo a nivel mundial y que es importante que en nuestro país la empecemos a adoptar para ser más productivos. Dicho eso, los tres contenidos que les propongo para el día de hoy son cuál es el marco de referencia que tenemos, cuáles son las tendencias y por qué estamos hablando de una crisis de productividad. En segunda instancia, reflexionar un poco y mencionar por qué hablamos de la quinta revolución. Y tercero, como les cité hace un momento, cuáles son las claves fundamentales para seguir hacia adelante con un modelo mucho más productivo. Y me atrevo a decir que prácticamente todos los que estamos aquí sentados y hablando y conversando el día de hoy, un tema que nos mueve muchísimo y nos tiene dándonos vueltas es el tema de la productividad. Por eso hemos decidido enfocar el tema de hoy hacia este tópico en particular. Algunos rápidamente los asuntos que hablaremos el día de hoy, como ya lo dije, son lo que nos están mostrando las tendencias, cómo se insertan las empresas hoy en día en los nuevos modelos de liderazgo y productividad, cómo anticiparnos de alguna manera a los cambios del entorno, qué importancia tienen hoy en día esas que llamamos habilidades blandas, en mi opinión mal llamadas, pero ese es el nombre típico y convencional, las habilidades blandas, para el desarrollo de organizaciones mucho más productivas y cuáles pueden ser las claves y los llamados a la acción y cuáles pueden ser las herramientas clave y los caminos que podemos emprender para ser más productivos en un mundo que está cambiando permanentemente. Aquí les presento una imagen que nos refleja, pensemos por un instante, ¿qué nos dice esto? Estos son unos animalitos que desaparecieron hace 65 millones de años. Y ese fue el último grito antes de su extinción. Y quisiera que conservemos esa imagen por algo que vamos a hablar un tanto más adelante. Y es que desde las tendencias mundiales nos están diciendo constantemente a todos nosotros, mira, si no cambiamos, nos puede pasar lo que le pasó a estos animales hace 65 millones de años. Hace 65 millones de años cayó un asteroide sobre la Tierra que borró con toda esta especie. Hoy en día, haciendo un paralelo, un símil, si nosotros no cambiamos, nos puede caer y nos está cayendo y se está acercando otro asteroide. ¿Cuál es ese asteroide? El asteroide de la cuarta revolución y de la necesidad de hacer transformaciones profundas en nuestras organizaciones, en nuestra estrategia, en nuestra cultura y en nuestra productividad. Ese es un poco el llamado a la atención que hago desde esta imagen, para que la conservemos. ¿Por qué razón? Porque estamos hoy en día en lo que se llama un mundo VUCA o un mundo VICA. ¿Qué quiere decir eso fundamentalmente? Por un lado, que es un mundo volátil, es un mundo en el cual muchísimas cosas son totalmente difíciles y completamente complejas de entender, perdón. Todos los días estamos observando cambios, todos los días estamos observando situaciones complejas. Ustedes sabrán, voy a traer un ejemplo de nuestra vida y de algo que pasó ayer. Por un comentario que hizo alguien en otro país, un funcionario de Avianca de alto nivel le dio por decir coloquialmente que la empresa está quebrada y por ese simple comentario se volatilizó totalmente el valor de la acción de esta compañía de Avianca. De manera que hay muchas cosas que son totalmente impredecibles y obedecen muchísimo al comportamiento también volátil de la humanidad. Estamos en un mundo totalmente incierto, estamos en la era de la posverdad, ustedes habrán escuchado, y tenemos todo el tiempo noticias que no sabemos si son ciertas, si son verdad. Constantemente estamos hablando sobre lo que ocurre en el mundo, no más aquí en nuestro vecindario, lo que sucede con nuestro país vecino Venezuela. Constantemente se escuchan noticias sobre la invasión de Estados Unidos a Venezuela, y en fin, hay una cantidad de lo que se llaman las fake news, o sea, las noticias falsas. Estamos en un mundo incierto. Estamos en un mundo bastante complejo por los comportamientos de la humanidad, todas las crisis que tenemos, crisis de valores, crisis de liderazgo, crisis económicas, crisis alrededor del medio ambiente. Hay una cantidad de crisis y todas se juntan. Y la pregunta que se nos está haciendo desde afuera es cómo nosotros los seres humanos estamos abordando todas esas crisis. Porque viene una gran dificultad y es la ambigüedad. Es que es un mundo ambiguo, un mundo en el que nosotros no entendemos completamente qué es lo que está sucediendo allá afuera. Nos presenta, por un lado, cosas grises, cosas oscuras, por otro lado, otro mundo de tendencias.
¿qué es lo que está pasando en el mundo? Y constantemente nos lo estamos preguntando. Y por eso nosotros decimos que nosotros seguimos administrando con técnicas del pasado para un mundo que nos llama desde el futuro. Este es un segundo llamado de atención que se está haciendo desde el mundo y en los trabajos que venimos haciendo desde hace unos años con las grandes empresas, medianas y pequeñas en el país. Este es uno de los llamados. Si nosotros nos remontamos hacia el año 1890, uno de los grandes inventos y desarrollos que se hizo fue todo el tema del management. Y la verdad, hemos descuidado muchísimo el management y desde el punto de vista de lo que es la innovación, nos hemos concentrado muchísimo en el tema de tecnología. Sin embargo, una de las grandes definiciones que se hicieron en el año 1890, en esa época, fueron todas las técnicas de management que tenemos hoy en día, todas las técnicas que tenemos en nuestras organizaciones, los temas de equipos de trabajo, algo del direccionamiento estratégico, funciones, actividades, todo lo que es el management prácticamente se inventó en ese entonces. Sin embargo, cuando hemos hecho algunos estudios en los últimos años de las cosas en las que estamos en Colombia más colgados, vale decir, es en el tema del management, en la forma como estamos liderando y administrando nuestras compañías. Ese es un tercer llamado de atención para todos nosotros. Sigo insistiendo en que esto es un espacio de oportunidad, no es una crítica, sino son espacios de oportunidad de crecimiento y es en lo que estamos trabajando desde hace unos años, como les digo, y estamos mostrando resultados en términos de productividad que en últimas es lo que nos interesa. ¿Por qué hablamos de esto también? Aquí traemos un dato que es interesante y es que fíjense que aquí mencionamos que nuestro índice de productividad, el índice de productividad por trabajador promedio en Colombia, está igual que hace 60 años. Si nosotros midiéramos el índice de productividad entre 0 y 1, encontramos que Colombia está aproximadamente en 0.24. Y este índice de productividad está igual que hace 60 años. Este es un dato muy reciente, básicamente casi que de principios del primer trimestre de este año. Nos lo vienen diciendo desde el Banco Interamericano de Desarrollo, desde la CAF, en uno de esos informes. ¿Y eso qué quiere decir en concreto? Que mientras en un país determinado, de un nivel de desarrollo importante, una determinada labor se realiza con una persona, nosotros estamos necesitando alrededor de 4.7 personas para realizar esa misma labor. Debo anotar, y alguien me diría, hombre, pero ¿por qué comparamos a Colombia con los países desarrollados como Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia, etcétera? Porque esta metodología tiene, vale decir también, y lo digo de manera resumida, tiene establecidos parámetros de comparación y equitativos entre los países, de manera que sí es válido comparar nuestro índice de productividad con el de países desarrollados. Y como alguien decía, pues no vale la pena compararnos con países menos desarrollados que nosotros, porque esa sería ser la del bobo, ¿cierto? La idea es compararse con países inclusive de los llamados emergentes, en donde la productividad está creciendo a unas tasas impresionantes, países como inclusive Vietnam, Singapur, Hong Kong, etcétera, que no son los tigres asiáticos, sino países que en cierto modo podrían compararse también con nosotros, están creciendo a unas tasas muy, muy fuertes en términos de productividad. Creo que esta imagen nos debe quedar también para reflexión. Y eso lo uno a un tema que seguramente también es conocido de todos ustedes, y es el índice de competitividad de nuestro país, que está estrechamente ligado, por supuesto, a la productividad. Como ustedes observan en este gráfico, desde hace aproximadamente 11 o 12 años, la competitividad de nuestro país está en los mismos niveles en donde se ubica esa franja. En el año 2018 nosotros estamos ubicados como en nivel 61 del índice de competitividad. Lo que está a la izquierda, que está entre 1 y 138, es el número de países que se analizan en el índice de competitividad. Este es el índice de competitividad del Foro Económico Mundial. ¿Qué le está hablando? Es cuando se reúnen todos los líderes del mundo anualmente, los líderes que son básicamente los presidentes y algunos grandes empresarios del mundo, se reúnen en Davos, Suiza, a hablar precisamente de temas como competitividad, productividad, desarrollo humano, medio ambiente, los grandes temas críticos de la humanidad. Ya Colombia se nos está haciendo también un llamado fuerte desde afuera a procurar mejores desarrollos productivos y competitivos porque no salimos de esa franja de competitividad. Hasta aquí que he querido
de alguna manera mostrar y acotar fundamentalmente temas de productividad. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en nuestras empresas tiene una profunda relación con esto. Si ustedes ven aquí datos rápidamente, el 90% de las personas pasan menos de 1 hora al mes estructurando actividades y proyectos que generen valor. La verdad se ha dicho en los estudios que nosotros tenemos de los años 2016, 17 y 18 y que les hemos ido haciendo un seguimiento y monitoreo, un alto porcentaje de las personas en nuestras organizaciones se están dedicando a lo que llamamos la tarea, hacer tareas del día a día, también lo que comúnmente se llama apagar incendios, resolver chicharrones, etcétera. Sin embargo, no estamos construyendo acciones que representen un gran desafío para nuestras organizaciones. El segundo tema que menciono ahí es que el 90% de las organizaciones no tienen establecido un profundo sentido de propósito. Es uno de los temas importantes hoy en día, organizaciones con propósito, y a nivel mundial lo que se está mostrando es que las organizaciones que tienen un gran propósito son aquellas que están mostrando muchísimo más niveles de resultados, de logros y productividad. En otros escenarios se llaman organizaciones exponenciales, las que están creciendo a unas sorprendentes por encima del promedio de las demás organizaciones. El 85% de los tiempos de los equipos de trabajo en las organizaciones colombianas en promedio los están utilizando para hacer actividades de tipo operativo, tareas, y no procesos claves que produzcan valor. El 80% de las empresas fijan metas con base en tendencias mundiales y este último dato me parece interesante de esta página, de esta pantalla, y es que alrededor del 78% de las personas consideran no tener buenos líderes y el 80% de las personas no consideran tener buenas habilidades de liderazgo. El liderazgo, como una de las habilidades blandas para nosotros, es una habilidad central. Entendido el liderazgo en un contexto que ya les voy a mencionar en unos breves minutos, el liderazgo ya no se refiere y ni siquiera a inspirar personas, a dirigir equipos de trabajo. El liderazgo de hoy tiene que ver con la capacidad que desarrollamos las personas, los equipos de trabajo, las organizaciones, para transformar realidades críticas. Realidades críticas hay muchas en nuestro medio. Realidades críticas es temas como el hambre, la corrupción, la indiferencia, la falta de oportunidades, la debilidad de nuestros modelos educativos. Por decir un dato que tiene que ver con esto, Colombia es un país que tiene suficientes recursos para mantener a 3 o 4 países de su alrededor durante 5 o 10 años sin ningún problema. Por lo tanto, no estamos afrontando unos temas de faltas de recursos. Colombia es un país que tiene suficientes recursos y tiene suficiente talento, en cierto modo, podríamos decir, o capacidad de talento de desarrollar las personas. Sin embargo, eso no se está viendo desde lo que les decía hace un rato, desde los modelos de gestión, desde los modelos productivos, no se está reflejando en acciones que de verdad transformen nuestra sociedad. Por eso es que nosotros no hemos sido capaces de crecer a una tasa superior al 2,5%, 3,5%, y nos vivimos comparando con los países vecinos que tienen tasas similares, como para aquel dicho de mal de muchos, consuelo de bobos. Sin embargo, el llamado que se nos está haciendo desde afuera nuevamente es compárese con países que sean mucho más fuertes y aprendamos qué es lo que están haciendo esos países, qué están haciendo en el mundo empresarial de otros países. Y la palabra clave aquí es, lo que están haciendo es transformar. Y transformar tiene que ver con algo que me voy a adelantar acá un poco, ya les digo, pero más bien aquí está. Transformar tiene que ver con esto, con ejecutar acciones que sean disruptivas, con sentido ético, que generen un impacto productivo, sostenible y distintivo en la calidad de vida propia de nuestras familias, de mi trabajo y de mi sociedad. Fíjense que alrededor de esto, quiero detenerme unos instantes en esto, alrededor de esto gira hoy en día el concepto de productividad y el concepto de liderazgo. El gran desafío que estamos teniendo todos nosotros, que estamos en las empresas que ustedes están aquí presentes el día de hoy, vemos que hay alrededor de 135 personas, eso me agrada muchísimo. La gran reflexión es, ¿nosotros estamos haciendo tareas o si estamos siendo agentes de transformación? Por eso dejo en la pantalla este concepto.
Todo lo que estamos viendo aquí, les digo de paso, ¿verdad? No son temas de libro. Esto es un desarrollo que hemos venido haciendo nosotros desde hace unos 5 años por lo menos, trabajando, como decía María Mercedes, con más de 40, 50 empresas de las más importantes aquí en el país y fuera del país. Y definitivamente este es el concepto clave. ¿Cómo estamos transformando? Porque hoy en día se habla de la economía naranja, de la economía creativa. Hay una cantidad de modelos de desarrollo sobre los que nos están hablando. Pero definitivamente para nosotros la clave está en que ustedes piensen en esto. ¿En qué medida estamos ejecutando acciones que sean verdaderamente impactantes? Vale decir, importantísimo, con un sentido ético, que genere impacto productivo en la calidad de vida. Lo que los mercados y las personas nos están solicitando hoy, hay muchos estudios que lo corroboran, es que lo que nosotros les ofrecemos, cualquier tipo de producto, bien o servicio que sea, satisfaga necesidades de calidad de vida y que replanteemos nosotros nuestros modelos de negocio para que sean verdaderamente transformadores. Por eso se está hablando hoy en día de la economía transformativa y del liderazgo transformativo. Aquí hay muchas preguntas que podríamos hacernos y deberíamos resolver, y es que nuestro estilo de liderazgo es un estilo de liderazgo lineal, en el que se dedica a dirigir personas, o es un estilo de liderazgo que está transformando las grandes realidades de nuestra sociedad. Nuestro país vive en una crisis impresionante desde hace más de 15 o 20 años. Los estudios que tenemos nosotros nos dice que alrededor hoy en día, el 47% de las personas tienen una gran tendencia a irse a vivir fuera de Colombia. Y la tendencia sigue creciendo porque hay un alto sentido de desesperanza. Sabemos que en el mundo empresarial colombiano, en el mundo de las pequeñas y medianas empresas también hay grandes dificultades y luchan tremendamente porque al fin y al cabo son las empresas que sostienen gran parte del Producto Interno Bruto del país. La mayor parte del Producto Interno Bruto del país recae sobre los hombros del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Sin embargo, no se presentan estructuralmente todas las posibilidades. ¿Qué es lo que estamos planteando aquí? 2 o 3 cosas importantes que trae como consecuencia el tema de la cuarta revolución y todo lo transformativo, y es construir organizaciones que sean orientadas hacia la gente, fundamentar la gerencia basada en la innovación y tener un sentido de resiliencia y cambio constante. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros hoy en día no tenemos un mundo como el de hace 20 o 30 años que es lineal. Hoy en día el mundo está cambiando todos los días, como decíamos hace un rato. Voy a volver atrás para reflexionar sobre los temas que estábamos diciendo. Bien, aquí decíamos que alrededor del 75% de las organizaciones no han afianzado las funciones de cultura y estrategia para alinearlas con la productividad del negocio. En nuestras organizaciones, en muchísimas y en la mayoría, podríamos decir, según nuestros estudios, la estrategia va por un lado y la cultura va por otro lado. Y hoy en día los estudios demuestran que la productividad del negocio está fundamentada por lo menos en un 35% en trabajar las habilidades blandas en las personas. Y cuando vamos a ahondar en estos estudios, vemos que la mayor parte de las habilidades que se desarrollan en nuestras organizaciones son habilidades disciplinares. ¿Qué quiero decir con eso? Que son habilidades técnicas, habilidades asociadas a la tecnología y a las cosas, vale, repito, técnicas de nuestra organización. Sin embargo, las habilidades blandas, que se las voy a mostrar en unos minutos, las estamos dejando descuidadas, y hasta hace unos 3 años nos empezaron a hablar también desde el exterior y desde muchas instituciones del mundo y de América Latina, el gran desafío que tienen nuestras organizaciones para ponerse al día en el desarrollo de las habilidades blandas, porque está mostrado que el desarrollo de las habilidades blandas produce altísimos impactos en la productividad de nuestras empresas. Como les digo, entre el 25 y el 35% de la productividad está asociada al desarrollo de las habilidades blandas. Solo alrededor del 55% de la fuerza laboral en nuestras empresas, dicen los estudios, están ubicados en unos niveles altos de efectividad y de desempeño. Y la capacidad innovadora y creativa solo es parte de nuestra cultura en alrededor del 25% de nuestras empresas. Y este es un dato que considero incluso un poco alto. En una serie de actividades que hicimos en el año 2017 y el año pasado por todo el país, observamos que en promedio estuvimos trabajando, dando una serie de conferencias y una serie de charlas con empresarios en todo el país. Y por ponerles un ejemplo, en un auditorio de 100 personas, solo 2 personas levantaron la mano exponiendo que tienen políticas
de innovación en sus organizaciones. ¿Por qué me centro un poquito en el tema de innovación? Porque es que la innovación es un tema que tiene tanto de largo como ancho. Se ha hablado muchísimo en los últimos años en Colombia sobre el tema de innovación. Sin embargo, es un tema que en muchos casos no se ha puesto en su justa dimensión y no lo estamos entendiendo de la manera adecuada. Sin embargo, la innovación es una de los tres grandes pilares del desarrollo productivo y transformador de las empresas. Sobre esto quiero dejar un llamado de atención, sobre todo nosotros. Hoy en día estamos nosotros trabajando varios proyectos asociados a un modelo que combina liderazgo con innovación y productividad, precisamente porque creemos que esos son los tres grandes pilares que hay que trabajar en nuestras organizaciones para generar muchísimos mejores resultados. Y eso se une a algo que también lo hice en los estudios, fíjense, esto lo dice el Banco Mundial, el Departamento Nacional de Planeación en nuestro país, y cómo estamos en calidad de gerencia. Este es un estudio que se hizo hace un año y medio aproximadamente, y desde el ámbito internacional nos están señalando precisamente que Colombia, el hecho de que Colombia esté acá de primera no quiere decir que tenga el mayor nivel de desarrollo, sino de verdad un nivel muy bajo en el nivel en el desarrollo de las prácticas de gerencia. Y nos vuelven a decir lo mismo, es que la gerencia en términos generales en Colombia, empezando por los esquemas de gobierno, no se están orientando a generar verdaderas transformaciones. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad innovadora fuerte, porque no tenemos buenos desarrollos en habilidades blandas. Tercero, porque no nos orientamos a la ejecución de alto valor, porque hacemos muchas tareas, porque somos ineficientes en la utilización de recursos y porque hay fallas en la institucionalidad del país. Digamos que esas son las cinco de varias, alrededor son 15 causas, pero esas son 5 principales causas de por qué el nivel de gerencia asociado a la productividad en Colombia es relativamente bajo. Otro llamado de atención, van como 5 llamados de atención sobre todos nosotros. Traje esta figura para que todos, de una manera muy honesta, es un poco jocosa, pero normalmente la presentamos en muchos de nuestros procesos de formación, entrenamiento, consultoría, simplemente para que nos llamemos un poquito nosotros con sentido de autovaloración y autocrítica constructiva, la atención sí. 65 millones de años después, uniéndola con la figura del dinosaurio que les mostré hace unos minutos, si 65 millones de años después aún existen en nuestras organizaciones dinosaurios o empresarios, nosotros también lo llamamos empresarios. Es una reflexión que debemos dejar, pues sobre todo nosotros, insisto, no es con un espíritu de crítica, sino con un espíritu de autovaloración para que tomemos decisiones y acciones. Porque durante los últimos 40 años nos hemos orientado por lo que se llama la economía del cambio, cambiando cosas de manera pausada, lineal. Hoy en día lo que se impone es la economía de la transformación, es decir, cómo generamos, insisto, cambios disruptivos a partir de la innovación, de la formación de habilidades blandas fuertemente y cómo nos orientamos a la ejecución de alto valor. Esas son las 3 cosas, reitero, sobre las que se fundamentan los 3 pilares de la economía transformativa. En los estudios que tenemos, como les digo, en promedio esos 3 pilares están en un desarrollo de alrededor del 40% apenas en nuestro país, lo cual quiere decir que debemos imponer muchísima fuerza en el tema de habilidades blandas, muchísima fuerza en el tema de prácticas de innovación y muchísima fuerza en entender cómo debemos ejecutar mucho más rápido, de manera más eficiente los resultados que transformen situaciones críticas de nuestras organizaciones y de la economía. En esas 3 cosas hay mucho desentendimiento y mucho desacuerdo en el país, porque no se entiende bien, en muchos casos, en qué hacer en innovación, qué hacer en habilidades blandas y cómo ejecutar de manera productiva los resultados. Como les digo, nosotros estamos trabajando y tenemos una metodología que une esos 3 pilares porque estamos viendo que eso es lo que da resultado. Y es el llamado también a la reflexión sobre todos ustedes. Bien, aquí ¿qué nos dice el tema de la cuarta revolución? Simplemente a manera de, y porque sé que desde Unipymes y la Pimpyme les compartirán la presentación,
y no me quiero detener mucho, pero fíjense que las cuatro primeras, los primeros cuatro estadios son los de los que nos habla la cuarta revolución, y se nos viene empujando muchísimo el tema de la tecnología y la inversión en grandes soluciones tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros estamos hablando de una quinta revolución, que es lo que ustedes ven al extremo derecho del gráfico. ¿Qué es la quinta revolución? Es la revolución que se centra en estos tres pilares que les digo. El desarrollo de habilidades blandas, el desarrollo de habilidades de innovación y cómo aprender, llamémoslo así, desaprender algunos viejos hábitos y cómo aprender a generar resultados de valor que transformen las cosas que para ustedes son críticos en términos de productividad. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Hoy en día, el hombre al servicio de la tecnología o la tecnología al servicio del hombre. Infortunadamente, Colombia, y lo digo infortunadamente con conocimiento de causa, es un país que absorbe tendencias y modas de una manera un tanto irracional. Y el alto que estamos haciendo nosotros con el mundo empresarial es decirles, un momento, nosotros debemos cuestionarnos qué beneficios y qué no beneficios nos está trayendo la cuarta revolución, en qué está transformando, en qué no está transformando nuestras vidas. Y por eso hemos sido partidarios de empezar a empujar esto que llamamos la quinta revolución, en donde desarrollamos habilidades en las personas, porque lo que se está entendiendo, y es algo que podría ser relativamente fácil para sus organizaciones, es que la principal innovación en la que deberíamos trabajar hoy en día es en nuestros modelos de gerencia. Al tiempo o antes de invertir grandes sumas de dinero en soluciones tecnológicas muy complejas y muy costosas, deberíamos invertir, lo cual no resulta no ser tan costoso, en innovación, en habilidades blandas, en gerencia y ejecución de acciones, esos tres pilares. Y lo estamos demostrando que sí se pueden. En este momento nosotros estamos adelantando en el país algunos proyectos que tienen ese énfasis y vemos que ese es por donde tenemos que coger. Esto, pensemos, y aquí la pantalla está oscura porque les quiero plantear algo. Antes de ponerla, quisiera que piensen en si sus equipos de trabajo y su organización es una organización líder que le apunta a la transformación verdadera. Y eso es por esto que les voy a mostrar. Esto es lo que normalmente sucede en muchas de nuestras organizaciones y en nuestra vida común. Cuando nos preguntan quién quiere el cambio, después nos preguntan quién quiere cambiar. Cuando ya nos señalan a nosotros, señalan nuestras organizaciones, es más difícil. Y cuando nos abordan para preguntarnos quién quiere liderar la transformación del cambio, pues es mucho más difícil. Sabemos que transformar es un camino que tiene ciertas complejidades, pero también podemos decir que es el camino clave en este momento. Transformar las situaciones críticas desde esos tres pilares que ya hemos mencionado, teniendo en cuenta cuáles son las 5 grandes debilidades que estamos teniendo en nuestro mundo del management de la productividad en nuestro país. Eso nos conduce a los 3 pilares en los que quiero seguir insistiendo, que tienen que ver con habilidades blandas, capacidad innovadora y capacidad de ejecución con valor. Bien, y eso nos lleva a esto que ya lo vimos y lo vuelvo a repetir y a reiterar. Transformar es ejecutar acciones disruptivas con sentido ético, que generen impacto productivo, sostenible y distintivo en la calidad de vida propia de nuestra familia, trabajo y sociedad, entre otras porque todos sabemos que prácticamente 3 de los grandes pecados, si se puede decir, de nuestra sociedad actual colombiana tienen que ver con la corrupción, con la impunidad y con la indiferencia. Y obviamente nuestras organizaciones y nosotros, si queremos ser transformadores, si se dan cuenta en esta definición de transformación, no podemos caer en esas cosas porque ante todo tenemos que ser íntegros y éticos. Segundo, los resultados tienen que ser de impacto, altamente productivo. Contrario a lo que vimos al principio. Al principio vimos que la competitividad de nuestro país está relativamente baja, la productividad está bastante baja, estamos igual que hace 60 años. Por lo tanto, nuestra propuesta desde la práctica es trabajar en este enfoque de transformación. Esa cuarta revolución, ¿de qué se olvida? Esa que vimos hace un rato. ¿Y por qué planteamos entrar como en la quinta revolución? ¿De qué se olvida esa cuarta revolución? Fundamentalmente se está olvidando de estas cosas. Por un lado, de describir y destacar qué sucede con aspectos de desarrollo humano y social en este tramo de tiempo.
Pensemos de alguna forma que todo este discurso de la cuarta revolución viene desde escenarios en donde se reúnen los países mucho más desarrollados. Eso quiere decir que para ellos todo el tema de la innovación y el desarrollo del management está más o menos chuleado. Sin embargo, para nosotros no. ¿De qué otra cosa se olvida la cuarta revolución? De la innovación desde la perspectiva del management o de la gestión, que es lo que les estoy diciendo. Créanme que es fundamental y nosotros lo estamos viendo tremendamente a lo largo y ancho del país. La gran necesidad que tiene Colombia de innovar en management, que muchas veces los empresarios, sus colegas, se están equivocando en hacer grandísimas inversiones en tecnología, sin embargo la productividad no aumenta. Eso es uno de los pecados que se mencionan por ahí en algún artículo de la cuarta revolución. Y es que tú inviertes una gran cantidad de dinero y te encuentras con que la productividad no se está modificando sustancialmente. ¿Qué es lo que pasa detrás de eso? Que tenemos fallas en la gerencia, en el management, en el estilo de liderazgo. Y el tercer tema, que no menciona claramente la cuarta revolución, es el de las habilidades blandas. Esas son las tres cosas que les quiero dejar como reflexión que no tiene en cuenta esa cuarta revolución y por qué estamos planteando este tema de la economía transformativa. Bien. ¿Sobre qué pilares estamos nosotros en el modelo convencional? Fíjense lo que pasa, esto es parte del estudio que hicimos en el 2018. Lo que encontramos es que la mayor parte de las empresas le dedican solo alrededor del 20% al escenario de definir qué es lo que va a transformar, cuál es su propósito transformador. El 60% se lo están dedicando a hacer tareas, fíjense la gran proporción, y solo el 20% a la ejecución de valor. O sea, hay una gran concentración solo en las tareas y en las tácticas. Eso se traduce en bajas de productividad. ¿Cuál es nuestra propuesta? ¿Hacia dónde debemos ir? Dedicarle un 30% al escenario de la definición propositiva, transformadora y estratégica. Solo un 15% a las tareas y 55% a generar importantes transformaciones. Esto nos lleva a cambiar de alguna manera nuestro mapa mental, nuestro mapa de pensamiento y el chip con el cual nosotros estamos trabajando. ¿Y qué panorama nosotros estamos visualizando desde nuestra organización? Como les cuento, mira, hemos explorado muchas organizaciones en el país, en distintos departamentos, de distintos tipos, pequeñas, medianas, grandes, en fin, y hemos encontrado en común muchísimo de lo que les acabamos de decir hace unos minutos. Desde eso, ¿qué es lo que planteamos? Nosotros planteamos más que criticar y que está pasando eso, simplemente lo exponemos como una realidad de nuestro mundo empresarial y lo planteamos como una oportunidad para construir algo distinto. ¿Cuáles son los elementos centrales? Esos 5 elementos que nosotros planteamos. Por un lado, el tema de liderazgo propositivo, que es un liderazgo que se enfoca a transformar crisis. Segundo, un espíritu colaborativo, valores culturales profundos, habilidades blandas determinantes y capacidad transformadora. Esto es una síntesis de lo que hemos obtenido en nuestros estudios y prácticas, de las 5 cosas con las cuales debemos ir avanzando alrededor de esos 3 pilares que ya les mostré, para generar organizaciones que sí sean transformadoras. ¿Qué genera la transformación de las organizaciones de hoy en día? Primero, estabilidad. Segundo, creación de valor. Tercero, sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. Cuarto, culturas de felicidad y desarrollo. Está mostrado, hay varios autores y estudios, sobre todo en Estados Unidos, que muestran que cuando construimos culturas altamente productivas basadas en la felicidad y en el propósito de la gente, la productividad en nuestras organizaciones puede incrementarse hasta un 30-35%. Y esta es nuestra ecuación. Si quisiéramos sintetizarlo para que lo tengamos en mente, nosotros pretendemos y lo que planteamos es trabajar en estas cosas. Liderazgo más innovación, multiplicado por ejecución, y abajo en la ecuación los miedos. Nuestra cultura empresarial, se los digo desde muchos análisis que tenemos y prácticas, tenemos muchos miedos. Y fíjense por qué está en el denominador en esa ecuación. Porque en la medida en que sea más alto el miedo, vamos a tener menor capacidad productiva. En la medida en que sea más alta la ejecución, la innovación y el liderazgo, vamos a tener mucha más capacidad de ejecución productiva en nuestras organizaciones. ¿Cuáles son esas habilidades blandas de las que estamos hablando y cuál es el llamado a la acción? Nosotros las hemos dividido en 2 y estas son las habilidades blandas que inclusive de las que se está hablando desde muchas partes del mundo. ¿Para qué? Para decirnos, estas son las claves
por medio de las cuales nosotros vamos a generar transformaciones en nuestras compañías y en la sociedad. Las hemos dividido primero en habilidades desde el desarrollo mental, que son 5. Habilidades de resolución de problemas complejos, inteligencia emocional, flexibilidad cognitiva, creatividad e innovación y pensamiento crítico. Todas estas son habilidades que tienen mucho que ver precisamente con temas que no nos enseñan las habilidades disciplinares, que muchas veces no nos enseñan en la universidad ni en los cursos convencionales. La resolución de problemas complejos y la flexibilidad cognitiva, sobre todo ahí me preguntan mucho sobre el tema de flexibilidad cognitiva, tiene que ver con la capacidad que desarrollamos las personas de ir adaptando nuestros conocimientos en la medida en que cambia el entorno y en que seamos capaces de cuestionar y volver a adoptar otro tipo de concepto en la medida en que también el entorno nos plantea algunos otros conocimientos. Las 5 habilidades desde la ejecución son la empatía, que tiene que ver con el relacionamiento efectivo con las demás personas para crear cosas nuevas y productivas, la capacidad de negociación, el trabajo colaborativo, que va mucho más allá de trabajo en equipo. El trabajo colaborativo es equipos de trabajo que generan resultados altamente productivos en función de un propósito, toma de decisiones y orientación de servicio. Vale decir, aquí ya hago un paréntesis alrededor de esto, los estudios que hacen organizaciones como LinkedIn, algunas universidades de América Latina y algunos centros de estudio nos dicen que en Colombia tenemos grandes dificultades para toma de decisiones y ejecución de valor. De manera que esto se compadece con lo que les estoy diciendo. ¿Qué impide eso? Impide que generemos transformaciones importantes en nuestra vida, en nuestra empresa y en nuestra economía. Y para nosotros, fíjense que ahí se tiende un puente. ¿Cuál es la habilidad central? El liderazgo propositivo y transformador, que es el que les acabo de definir en esa gráfica, en esa foto donde decíamos que tiene que ver con la capacidad de transformar situaciones críticas con un sentido ético, productivo para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Ese es el líder de hoy. Eso es lo que se está trabajando y eso es sobre lo que las organizaciones están pidiendo mucho hoy en día, trabajos, esfuerzos en consultoría, en formación, y lo ligamos a proyectos de ejecución desarrollando este set de habilidades blandas. Digamos que sería interesante que conserven muy en su mente esta imagen, porque si ustedes quisieran emprender un plan de desarrollo transformador, un modelo estratégico transformador de sus compañías, aquí está la esencia. Básicamente en este gráfico está la esencia de lo que ustedes pueden hacer. Es lo que estamos viendo hoy en día que está funcionando. ¿Bien? Entonces, aquí yo me voy a adelantar un poquito, excúsenme, porque esto lo van a tener ustedes en sus presentaciones. Era la última diapositiva, simplemente veámosla rápida para entrar a la sesión de preguntas. Son 5 cosas que nos resumen todo lo que hemos visto. Tener significado y propósito, desarrollar habilidades blandas, que es lo que se llama también capacidades singulares, tener una cultura transformadora en sus organizaciones, no una cultura del día a día, no una cultura de la tarea, sino una cultura desafiante que transforme crisis, entender cuáles son las ventajas competitivas de nuestras organizaciones, porque en esto vale decir, el tema de ventajas competitivas tiene que ver mucho con nuestro modelo estratégico, y ahí tengo que decirlo por los resultados que hemos ido viendo en el tiempo. Si bien hay empresas que son muy juiciosas y disciplinadas con eso, hay un gran cúmulo de organizaciones, empresas que no tienen una buena plataforma estratégica y tampoco tienen una conexión, un modelo de conexión con el cliente, ¿cierto? De esto que se derivan 4 claves. Primero, incentivar el sentido transformador de ustedes sin perder la identidad. Segundo, que es lo que está a la derecha, tener una clara estrategia distintiva basada en propósito y transformación. Tercero, diseñar mecanismos de transformación y alineación de comportamientos en las organizaciones. Y cuarto, ejecución de alto valor. Como ustedes ven ahí, empezamos por un tema del propósito transformador y siempre terminamos en la ejecución de valor. ¿Por qué hablamos tanto de ejecución de valor, de productividad? Porque lo que hemos visto también es que hay una desconexión importante entre lo que nos proponemos cuando hacemos nuestros ejercicios estratégicos, nuestros planes, y lo que termina sucediendo en términos de la ejecución.
y nuestros indicadores de ejecución terminan no siendo muchas veces los que esperábamos. Bien, de manera que aquí el llamado es, como insistí desde el principio, desde la economía transformadora se basa en esos tres grandes pilares que tienen que ver con la formación de habilidades blandas, el tema de innovación y cómo ejecutamos para crear valor. Esto se ve resumido aquí. De manera que esta es una síntesis, podríamos hablar muchísimo, estoy disponible pues frente a Latinpymes, Unipymes, en el momento en que lo consideren conveniente hacer alguna conversación, algún seminario, y entramos a la zona de preguntas, inquietudes de parte de ustedes. Tenemos unos 10 minutos, me excusan si no les alcanzo a responder todas sus dudas, debo salir para el aeropuerto, tengo un vuelo a la 1:30, pero con mucho gusto utilicemos unos minutos para inquietudes de ustedes, agradeciéndoles de antemano su presencia el día de hoy. Doctor Gustavo, muchísimas gracias por su intervención, magnífica intervención. Vamos a dar inicio al espacio reservado a las inquietudes del auditorio. Recuerden que para interactuar con el doctor Gustavo deben hacer clic en la manito de color verde que aparece al costado derecho de su pantalla. Y antes de iniciar con las preguntas, agradecemos a todos nuestros participantes que nos puedan apoyar, por favor, con nuestra acostumbrada encuesta, donde la pregunta es muy sencilla. Se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy y agradecemos inmensamente que todos nuestros participantes nos puedan colaborar con nuestra acostumbrada encuesta, doctor Gustavo. Muchas gracias, María Nancy. Muchas gracias a ustedes, ¿no? A usted inmediatamente, y muchas gracias a las personas que nos contestaron la encuesta. En este momento, efectivamente, entonces vamos a abrir nuestros micrófonos a los participantes que han levantado la manito y vamos a iniciar en este mismo instante. Entonces, permítame, el doctor Gustavo ya le indicó qué persona ha levantado la manito para abrirle el micrófono. Gracias. Bueno, tenemos a nuestros participantes. Voy a abrirle el micrófono al señor Iván Serna. Señor Iván, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estás? Iván, buenas tardes. Gracias, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Gustavo? Bien, muchas gracias, Iván. Me alegra. Bueno, don Gustavo, en realidad me ha gustado bastante digamos, la capacitación del día de hoy. Me llama mucho la atención, digamos, el hecho de cómo nos calificamos de innovadores, más que todo, digamos, en el Valle de la Aburrá de Medellín y su área metropolitana, y ver pues las deficiencias tan altas que tenemos. También nos medimos y decimos que somos, pues, no sé, una ciudad súper innovadora y que somos la puerta de la quinta revolución industrial, pero todavía tenemos demasiadas falencias, por lo que logramos ver también en esta capacitación. Quisiera saber, pues con este preámbulo que le hago, más o menos en el tema de actividades blandas, algo que se vaya más como en concreto a qué podemos llamar actividades blandas, y cómo podemos acceder, digamos, a estos estudios y prepararnos como gerentes. Mira, Iván, gracias por tu pregunta, súper válida y además interesante. Te la respondo rápidamente, espero ser súper concreto. Cuando hablamos de habilidades blandas, son las 10 que les mostré en unos pentágonos. Yo le estoy poniendo ahí en la pantalla, no sé si la están viendo todos ustedes, pero son estas 10 habilidades blandas, estas son las 10 habilidades blandas. Lo que nosotros estamos haciendo ahorita, te lo digo desde nuestra experiencia, es trabajando en temas de pensamiento crítico. Estamos trabajando en creatividad e innovación, en liderazgo y toma de decisiones. Digamos que esas son, las 10 son importantísimas, pero esas son las 4 o 5 que más hemos visto y por donde nosotros estamos sugiriendo que las organizaciones deberían arrancar. Como en procesos de entrenamiento, que como les digo, miren, no requieren grandísimas inversiones, pero se pueden hacer procesos de entrenamiento muy fuertes, soportados en el modelo de liderazgo propositivo. Que esto se traduce después en acciones. A lo que yo voy es este tipo de cosas, y lo que nosotros estamos haciendo y viendo desde la experiencia es que formar a la gente en estas 4 o 5 habilidades
les genera una serie de herramientas, una caja de herramientas que con seguridad les va a aumentar la productividad. Eso es lo que hemos visto en estos años. De manera que mi sugerencia sería trabajar en esas 5 y van. Perfecto. Perfecto, sí, no, precisamente quería como retroalimentar que tome la captura de imagen y espero también pues la retroalimentación de la información, pero sí, perfecto, en eso hay que trabajar bastante. Le agradezco mucho, Gustavo. Vale, Iván, con mucho gusto. Muchas gracias, Muchísimas muy bien, gracias, feliz día. sí, señor. Gracias, don Iván. Bien, tenemos a don Gustavo, a don Orlando, pero don Orlando al parecer tiene el micrófono silenciado. Las demás personas, pues nos gustaría que nos pudiesen alzar la manito por la premura, obviamente, del doctor Gustavo. ¿Alguna otra pregunta adicional de nuestros participantes? Con el mayor de los gustos. Inclusive me atrevo a decir algo, María Mercedes, Laura, si les parece también podrían enviar sus preguntas a Unipymes, a Latinpyme, me las hacen llegar, si no alcanzamos a responderlas el día de hoy, y con muchísimo gusto yo se las respondo de vuelta vía correo, como se guste. Sí, señor, muchísimas gracias, así será. Tengo el micrófono abierto de don Orlando Moreno. Don Orlando, buenos días. Sí, muy buenos días, Gustavo. Pues saludos desde Florencia, Caquetá. Pues está muy interesante el tema. Pues la pregunta que me surge es cómo empoderar ese personal colaborador, pero en microempresa. Sabemos que pues el modelo de formación, digamos, que hemos tenido durante, como usted lo decía, es un modelo de dinosaurio, ¿no? Y en este momento estamos viviendo una transición, una transformación a una era totalmente diferente en donde ya no es gerentes, sino líderes. Entonces, ¿cómo empoderar a ese personal que tiene toda esa formación, digamos, antigua o pasada, a que sean realmente líderes y adopten de pronto todo este modelo que usted ha presentado? Gracias, Orlando. Qué rico que nos estés viendo allá y escuchando en Florencia. La respuesta tiene que ver con lo que le respondí también o le mencioné a Iván. Efectivamente, los procesos de capacitación en nuestro país normalmente han sido muy academicistas y lo que nosotros estamos haciendo y hemos hecho muchas cosas con Latinpyme y Pymes en este sentido es lo que llamamos procesos de entrenamiento, y hay una diferencia entre la capacitación y el entrenamiento. Nosotros estamos entrenando a las personas desde lo que se llama romper el síndrome del G.I. Joe. Después les explicaré eso en detalle, pero básicamente es aplicando cosas alrededor de ciertas habilidades blandas, pero fundamentalmente como centro en el liderazgo propositivo. Nosotros existen las metodologías para formar a la gente desde el liderazgo propositivo y desde ahí capacitarlas o entrenarlas, perdón, en estas 4 o 5 habilidades de las que le hablé a Iván, pero en un sentido súper práctico, aplicando en proyectos reales, de manera que es una especie de, nosotros lo llamamos consult training, que es una especie de mezcla entre consultoría y formación, pero hemos dejado de lado el modelo de capacitación convencional de simplemente horas cátedra para pasar a un modelo en donde sí generamos habilidades en las personas. Y generar habilidades en las personas quiere decir que las personas practiquen, apliquen lo que vamos tratando alrededor del liderazgo, alrededor de innovación, de creatividad, con cosas muy concretas. Ese es el modelo que estamos utilizando y el que nosotros recomendamos y sugerimos, Orlando. Ok, sí, está pues muy clara la respuesta. Pues de pronto también lo decía más en el sentido de que de pronto pues uno de la microempresa, digamos, el tiempo es muy limitado, escasamente uno está en ese proceso de, pues, tengo la oportunidad de tener una microempresa en el sector de alimentos y como que el tiempo lo absorbe a uno en el tema de producción. Y uno a este tema que es tan primordial le dedica poco tiempo y además que de pronto el tiempo que dispone el personal colaborador para este tema como que hay que entrar también a
a capacitarlo, a formar ese personal, Sí, y como que sí. los tiempos se hacen un poquito complejos, entonces sería más... Pero de hecho, Orlando, fíjate que también desde las tendencias nos están mostrando que las compañías, y en América Latina sobre todo nos están diciendo eso, debemos invertir un poco más en los próximos 5 años, por lo menos un poco más en formación y en entrenamiento. Y hay que sacarle el tiempo, es que eso es inevitable. Hay que hacerlo porque hay que Bueno, ponernos al día. lo que usted decía, qué pena, de capacitación práctica, pues tendría que uno desarrollar unos modelos en el que permita que en el trabajo mismo se esté pues, empoderando el personal, ¿no? Sí, de Sí, eso acuerdo. está bastante claro. Muchas gracias, Gustavo. Con mucho gusto, Saludos. Orlando. Muchos saludos para ti, hombre. Bien, doctor Gustavo, mil gracias por resolver las dudas del auditorio. En nombre de Fundación Unipymes expresamos nuestro agradecimiento. Antes de finalizar, queremos recordarles pues, a todos nuestros participantes, nuestro próximo taller sería Hacer Finanzas con Corazón, inicia el 10 de septiembre. Están todos cordialmente invitados. Al final de esta plantilla se encuentra toda la información, está nuestro correo electrónico ventas@unipymes.com, donde con el mayor de los gustos vamos a apoyarles en todas sus preguntas, inquietudes y bienvenidos absolutamente todos. Si tienen preguntas adicionales respecto a este tema, hemos desarrollado pues también la información y un correo que es consultoría@unipymes.com para que por favor nos expresen todas sus inquietudes y se las hacemos llegar al doctor Gustavo. Doctor Gustavo, muchísimas gracias por esta maravillosa intervención. Gracias y a todos ustedes. nuestros participantes les deseamos un excelente día. Les deseamos Gracias un a excelente ustedes. día. A sus Feliz. órdenes. Buena tarde. Muchas gracias.